¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé si se me escucha, por favor, confírmenme. Hola, hola. Perfecto, se escucha. Ahora sí podemos empezar con la presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es el ingeniero Adrián Sandoval. Vamos a empezar con esta, con esta primera clase de lo que es elaboración y evaluación de proyectos. ¿Listo? Entonces, nuestro tema uno sería introducción y conceptos. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando principalmente los conceptos fundamentales para lo que es elaboración de proyectos agropecuarios, que es fundamental. Si no tenemos conocimiento sobre estos conceptos, entonces nunca vamos a poder entender cómo se estructura un proyecto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ir armándolo, ¿verdad? Entonces, en este tema uno vamos a ver en primer lugar los conceptos y vamos a ir desarrollando después. Introducción. ¿Qué son los proyectos agropecuarios? Los proyectos agropecuarios promueven la evolución de la agricultura y la ganadería y mejoran el nivel de vida de los campesinos y productores. Algunos ejemplos de proyectos agropecuarios podrían ser la adquisición de maquinarias agrícolas, formación de productores, desarrollo de cooperativismo, repoblación forestal, etcétera. Nosotros lo que buscamos con un proyecto agropecuario es cambiar una realidad, no sé, de pequeños productores a grandes productores. Vamos viendo, es cambiar de una pequeña realidad como la que podemos observar acá, que son productores más estacionales, más pequeños, a esto, a una producción agroindustrial más fuerte. Obviamente un proyecto agropecuario tiene que ser más específico, ¿ya? Pero a través de un proyecto agropecuario nosotros cambiamos de esta realidad, que es una producción más pequeña, a esta realidad, o es lo que buscamos, lo que tratamos de hacer. ¿Listo? Algo que hay que tener muy en cuenta es que nosotros, al hacer una inversión, de cualquier tipo que sea, si no realizamos una previa planificación, una previa elaboración de un proyecto, entonces es muy probable que nuestro emprendimiento fracase. ¿Por qué? Porque hay que tomar muchos factores en cuenta, ¿ya? Entonces, en estas cuatro clases que vamos a tener, vamos a ir desarrollando los factores más importantes tal vez para elaborar un proyecto agropecuario. Ya, como podemos ver acá, la idea es pasar de esta realidad a esta realidad. Lo mismo con la ganadería, pasar de una pequeña producción ganadera como la que vemos acá a una producción más agroindustrial. ¿Listo? Entonces, es pasar de una realidad a otra realidad mediante una planificación, lo que sería esta flechita del paso de la realidad que tenemos. A lo que queremos llegar es esta flechita que conocemos como planificación. En este curso estudiaremos distintas metodologías y herramientas que nos ayudarán a comprender, formular y evaluar proyectos agropecuarios que sean rentables para los productores y para las empresas. Ya vamos a tratar de ver las herramientas más importantes, los factores más importantes que necesitamos nosotros para ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, continuamos. Nosotros vamos a ver a través de este curso lo que son diagnósticos, un vistazo de lo que es un estudio de mercado, porque tanto los diagnósticos como los estudios de mercado son temas realmente grandes, temas que se pueden desglosar en muchos cursos, incluso se hacen diplomados enteros, entonces vamos a tratar de ver algo. Definición de la localización, que es un factor muy importante, definición del tamaño del proyecto, que es algo muy importante, los organigramas, las planillas de costos, los flujos de masa y flujos de caja. Flujo de caja tal vez es lo más importante que tenemos que aprender a desarrollar. ¿Listo? Nosotros vamos a tratar de ver de forma muy resumida pero concreta todas las herramientas que necesitamos para la elaboración de un proyecto. Vamos con los conceptos básicos, pero que son fundamentales y muy importantes para que nosotros entendamos esto. En primer lugar, la planificación.
¿Qué es la planificación? Proceso mediador entre el presente y el futuro deseado, por el cual se identifican las acciones que son necesarias para llevarse a cabo para lograr un objetivo deseado, qué deseamos hacer y cómo lo vamos a lograr. Es lo que les decía. Nosotros queremos pasar de un presente de una agricultura pequeña tal vez, de una agricultura más familiar, a una agricultura agroindustrial. Es lo que buscamos. Todos lo que queremos es generar más recursos, más rentabilidad, ¿no ve? ¿Para qué producimos? ¿Para qué invertimos si no vamos a generar ganancias? Entonces, mediante la planificación, pasamos de esta pequeña producción que tenemos mediante nuestra inversión a esto, a esta gran producción. A eso se le conoce como planificación. ¿Listo? Ese paso del presente al futuro deseado. Administración, proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr los objetivos. Planeación, definir la misión, formular objetivos, definir planes programar las actividades. Organización, dividir el trabajo, agrupar a los funcionarios, agrupar y asignar actividades, encargos y asignar recursos. Direccionar, designar personas, coordinar esfuerzos, comunicar, motivar, liderar y orientar. Y controlar, definir estándares, monitorear, evaluar el desempeño, emprender acciones correctas. Bueno, mirando la parte de la administración consta básicamente, o sea, lo vamos a definir básicamente en estos cuatro pasos, que son la planeación, organización, direccionar y control. Planeación es planificar cómo vamos a pasar de este presente que tenemos ahora, de nuestro negocio pequeño a nuestro gran negocio. Eso es la planificación, lo que hemos visto en lo anterior. Organización es básicamente estructurar a nuestro personal. Vamos a dividir el trabajo. Nosotros para estructurar, para dividir el trabajo, seamos una pequeña o una gran empresa, lo que tenemos que hacer es encontrar a las personas adecuadas. Es muy importante, es fundamental para cualquier empresa, negocio o emprendimiento que encontremos a las personas adecuadas. Y en este caso, si tenemos un emprendimiento pequeño, chiquito, que solo nosotros estamos administrando, entonces siempre vamos a necesitar contratar personal. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta para qué áreas necesitamos, qué tipo de personal, qué características tiene que tener mi personal, si tiene que ser un personal que se dedique netamente al trabajo. Específicamente en el área de campo, a veces necesitamos personal que entre ellos coordinen, que no haya roces. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante y en la organización eso es fundamental. Direccionar, una vez que ya tenemos organizado, una vez que ya tenemos la planificación, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos a nuestro personal contratado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es liderar, mandarlos hacia un norte, verificar que cada uno cumpla sus funciones, direccionarles, motivarles, asignarles a cada uno sus trabajos. Entonces, ahí hablamos de direccionar y el control, definir metas, definir roles de cada uno de nuestro personal. Entonces, es fundamental esta parte de la administración. Por eso les decía, si no comprendemos estos conceptos de manera general, entonces no vamos a poder nosotros realizar un proyecto agropecuario. Es muy difícil si no entendemos estos conceptos básicos. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que es un proyecto en sí. El proyecto es lo que queremos realizar. A ver, veremos qué es un proyecto. El proyecto es una memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Puede haber tres tipos de proyectos. Proyectos de inversión, que son los que nos generan rentabilidad, que son los que nos generan recursos. Proyectos sociales. Este tipo de proyectos normalmente los realizan las alcaldías, los gobiernos, las ONGs. ¿Cuál es el fin de estos proyectos sociales? Generar desarrollo. Ellos hacen una inversión, pero no buscan generar ingresos. Lo que hacen los proyectos sociales es generar desarrollo. Ellos no buscan ingresos, simplemente buscan que haya más desarrollo, que mejore la calidad de vida de las personas. Pueden ser hospitales, pueden ser colegios, pueden ser carreteras, etcétera. Esos son proyectos sociales. No generan una remuneración. Y proyectos de investigación que normalmente se los realizan las universidades, pero actualmente también se realizan muchos proyectos de investigación para el área productiva, para el área agrícola, ¿no ven? Tenemos el ataque de plagas, el ataque de enfermedades, el ataque de estas enfermedades a nuestro ganado, y
En fin, tenemos nosotros actualmente muchas cosas que requieren de investigación, entonces el área agropecuaria está invirtiendo mucho. Por ejemplo, el INIAF es una institución dedicada netamente a la investigación que pertenece al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entonces eso también es muy importante ver los proyectos de investigación. Nosotros nos vamos a enfocar en este curso en lo que son los proyectos de inversión. Porque cada uno de estos proyectos tiene su propia estructura, un proyecto de investigación. Se lo estructura básicamente a través de una tesis. Los proyectos sociales igual tienen sus parámetros, tienen su reglamentación, su metodología, que mayormente la manejan en el Estado. Y los proyectos de inversión, que es lo que nosotros vamos a ir viendo, qué necesitamos, qué pautas necesitamos para nosotros invertir un pequeño capital y generar ganancias, ¿no ven? Principalmente. Entonces nosotros vamos a ver lo que es un proyecto de inversión, pero es importante que conozcan también los otros tipos de proyectos. Y este proyecto obviamente se lo va a plasmar en una memoria, en un documento, ¿ya? Y nosotros vamos a aprender a hacer este proyecto, este pequeño curso. Costo. Este es un concepto que es muy importante y es un concepto que tienen que sabérselo muy bien. ¿Qué es el costo? Es el valor económico que representa la fabricación de cualquier componente o producto o la prestación de cualquier servicio, ¿ya? Eso es el costo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo bien fácil. Yo realizo yo me dedico al negocio de realizar manillas, pónganlo así. ¿Ya? Entonces, yo para estas manillas voy a necesitar hilos, voy a necesitar tal vez algunos ganchos, voy a necesitar, qué sé yo, digamos. Entonces, todo lo que necesito para realizar 100 manillas entre materiales, entre mi trabajo, a eso se le conoce como costo. ¿Ya? Lo que yo voy a emplear en generar ese bien. A eso se le conoce como costo. Ahora, hay que diferenciar otro concepto que es muy importante, el precio. El precio es muy diferente al costo. El costo es lo que me cuesta a mí hacer ese producto. Ya, como les decía, de las manillas, a fabricar 100 manillas a mí me cuesta 200 bolivianos. Cada manilla me cuesta 2 bolivianos hacer a mí, entre materiales, tomando en cuenta tal vez mi trabajo, etcétera. ¿No ve? Entonces ese es el costo. El precio es el valor con el que el producto sale al mercado. Entonces mi precio no puede ser lo mismo que mi costo. No estaría ganando yo nada. Aquí lo vamos a ver un poquito más detallado. El costo, y el precio, ¿ya? En el costo, como les decía yo, es lo que nos cuesta realizar ese producto, ¿ya? En este caso de las manillas, fabricar 100 manillas, a mí me cuesta 200 bolivianos entre material y mi trabajo. A eso se le conoce como costo. Ahora, el precio es el valor con el que sale al mercado. A ver, leeremos. Es el valor monetario asignado a un bien o servicio, no solo corresponde al costo, eso es bien importante, sino también al beneficio, época, oferta, tiempo, moda, requerimiento, importancia y otros. O sea, para que salga con un precio al mercado, hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿ya? Por ejemplo, la época. La carne de chancho no va a costar lo mismo ahora que en Navidad, ¿no ve? Perdón, en Año Nuevo, porque en Año Nuevo obviamente todo se dispara por la oferta. Actualmente nosotros estamos viviendo eso, hay una escasa oferta y los costos están subiendo, los precios están subiendo, ¿no ve? La moda, a veces por la moda, qué sé yo, no sé, a ver, un tiempo estaba de moda utilizar chompas rojas, digamos, estaba un tiempo de moda utilizar las chompas rojas, entonces ha subido de precio el requerimiento, que es lo que conocemos como la demanda, la importancia, etcétera. Ya, entonces es muy importante que diferenciemos el costo del precio. El precio es el valor con el que sale al mercado y para el precio hay que tomar en cuenta otros factores más, que es el transporte. Nosotros principalmente que trabajamos con productos agropecuarios, supongo que la mayoría trabajamos así, el transporte es un costo adicional, es un costo extra que siempre lo tenemos que tomar en cuenta. El comercio, tal vez nosotros directamente lo demos al intermediario, tal vez nosotros directamente saquemos al mercado, entonces sacarlo directamente al mercado, ¿qué significa? Que nosotros tengamos que contratar tal vez a alguien para que nos lo venda, tal vez tengamos que alquilar un lugar
Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Y nuestra ganancia, ¿ya? Porque nosotros no solo podemos trabajar para cubrir costos, no ganaríamos nada. Nosotros no somos el Estado para que hagamos por el bien de los demás, ¿no ve? El Estado es el único que tiene que realizar proyectos. Esos, como lo hemos visto antes, son los proyectos sociales, que el Estado, digamos, EMAPA debería hacer eso, vender sus productos al costo. Pero no, nosotros como somos privados tenemos que trabajar con una ganancia, ¿ya? Entonces, esto es muy importante y este es muchas veces el factor por el que fracasan muchos proyectos, ¿ya? Muchos proyectos agropecuarios porque no entienden la diferencia entre el costo y el precio de mercado, ¿ya? Y principalmente no toman en cuenta su ganancia, ¿ya? Entonces, nosotros en este tema, en este pequeño curso, vamos a estructurar principalmente nuestro proyecto para definir nuestra ganancia. Ya es lo que vamos a tratar. Costo fijo, este es un concepto igual bien importante. Y costo variable. Estos dos conceptos es bien importante igual que los conozcamos. ¿Ya? ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos costos que no varían con el volumen de la producción. Se debe pagar de igual forma si se produce mucho o no se produce nada. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero veremos lo que son los costos variables también. Son aquellos costos que están relacionados directamente con los volúmenes de producción. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos nosotros algunos costos fijos, que es importante. Nosotros, voy a poner un ejemplo para que entendamos más fácilmente los costos fijos. Digamos, para la producción de papa, yo para producir 200 papas o 500 papas, bueno, para tener una parcela de producción de papa, yo he realizado un crédito, ¿ya? Yo me hice un préstamo del banco. ¿Listo? En esa parcela pongamos de 200 metros, digamos de 1 hectárea. En esa hectárea, yo he producido en este mes 4 toneladas, pónganle, ¿ya? Y supuestamente ese crédito que me ha dado el banco, yo tengo que pagarle 500 pesos mensuales. ¿Listo? Entonces, yo he producido este mes, bueno, esta producción he producido 10 toneladas, pónganle. La siguiente producción he, he tenido un rendimiento de 15 toneladas. Yo al banco no tengo por qué pagarle más. Yo con el banco he fijado un monto y eso lo pago. Ahora la subsiguiente producción, yo no he producido nada, me ha venido la helada, me lo ha quemado todo. Igual yo lo tengo que seguir pagando al banco los 500 pesos. Entonces, como se dan cuenta, yo pago eso de manera fija. No varía con el volumen, ¿ya? O sea, si yo produzco más o produzco menos, no interesa, yo pago ese monto de manera fija. Lo mismo pasa con los alquileres. Yo alquilo una tienda para vender cierta cantidad de papa, para vender, no sé, 20 toneladas. Este mes yo no he vendido nada. Al otro mes he vendido mis 20 toneladas. Yo igualito tengo que seguir pagando mi alquiler. Yo quedo un alquiler de 500 pesos, pago mi alquiler. Y lo mismo pasa con los salarios fijos, los salarios de planta. Yo tengo un contrato con mi trabajador de pagarle 2.000 bolivianos, 2.500 bolivianos mensuales. No importa si este mes yo no he vendido nada, si no he producido nada o si he triplicado mi producción. Yo le pago lo que corresponde a mi trabajador. ¿Listo? Entonces ese es el costo fijo. Yo sé que para algunos tal vez parezca un poco redundante ver estos conceptos, pero he visto y he tenido la experiencia de que muchos proyectos han fracasado porque los inversionistas no han entendido bien cómo se maneja esta parte. Ahora vámonos a los costos variables. Vamos a verlos igual. Son costos que dependen directamente de los volúmenes de producción. Y vamos a ver, hablando de producción ganadera, yo normalmente en mi establo, en mi hacienda, produzco 100 vacas, ¿ya? Entonces yo necesito vacunas y vitaminas para 100 vacas. Al otro mes he decidido aumentar mi producción a 130 vacas. Entonces tengo que traer más vacunas para 130 vacas y vitaminas para 130 vacas. Al subsiguiente mes he decidido reducir mi cantidad de producción.
mi cantidad de vacas producidas. Ya voy a producir solo 80. Entonces, perdón, entonces yo solo voy a traer vacunas para 80 vacas y vitaminas para 80 vacas. ¿Ya ven cómo es la relación? Entonces, yo aumento mi producción, mis costos de estos productos aumentan. Disminuyo mi producción, mis costos de estos productos disminuyen. A eso los conocemos como costos variables. Dependen directamente de mi producción, de mis volúmenes. Lo mismo va a pasar con los insumos, con las semillas, con los abonos. Yo este año, esta, esta campaña he decidido producir 2 hectáreas. Entonces voy a traer semillas para las 2 hectáreas y abonar 2 hectáreas. La siguiente campaña voy a producir 3 hectáreas o 4 hectáreas. Entonces traigo semilla para 4 hectáreas y abono para 4 hectáreas. ¿No ve? Entonces depende directamente de los volúmenes de producción. O sea, yo reduzco mi producción, reduzco mis costos. Aumento mi producción, aumento mis costos. Esos son los costos variables. Entonces ya tenemos la diferencia entre costos fijos y costos fijos. Vamos a ver rápidamente qué es el costo medio igual. El costo medio corresponde al valor de cada unidad de producción. Se utiliza para comparación de eficiencia, de eficiencias productivas, de procesos que pueden haber sido hechos en diferentes lugares o diferentes tiempos. Básicamente, ¿qué es el costo medio? Yo produzco 100 cabezas de ganado, 100 vacas. Entonces, ¿cuánto me cuesta producir una vaca de esas 100? A eso se le conoce como costo medio. ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta producir una de esas 100 vacas? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el costo medio. Nosotros manejamos, como estamos trabajando en producción agrícola normalmente, entonces manejamos mucho estos costos. Costo medio, costo por criar uno de las 100 cabezas de toda la producción. Producción agropecuaria. Conjunto de procesos, procedimientos y técnicas que permiten la obtención de productos de origen agrícola o pecuarios, los cuales son destinados ya sea al mercado, a un nuevo proceso agropecuario o industrial. Básicamente a lo que nos dedicamos, nuestro rubro, producción de productos agrícolas, son vegetales, hortalizas, frutas, flores, etcétera, ¿no ve? Entonces, todo lo que se refiere a la producción agropecuaria. Y aquí vemos sistemas productivos, metodologías, etcétera. Y producción ganadera, producción pecuaria, producción de carne, puede ser para distintos fines, carne, leche, lana, cuero, tiene igual muchos diferentes rubros, diferentes destinos, ¿no ve? Entonces, eso conocemos como la producción agropecuaria. Yo creo que todos los que estamos aquí nos dedicamos principalmente a ese rubro. ¿Qué es un producto? El resultado de un proceso realizado en una empresa y puede ser un bien, algo tangible, algo que podemos tocar, o también, aquí hay algunos ejemplos de lo que pueden ser bienes: ropa, muebles, artefactos, electrodomésticos. En nuestro caso, un bien, algo tangible, hortalizas, frutales, qué sé yo. También cabezas de ganado, leche. Entonces, algo que podemos tocar. O servicio, es la oferta y el préstamo de utilidad de una actividad humana para satisfacer el requerimiento de otra persona. También nosotros podemos ofrecer nuestros servicios. Si somos médicos veterinarios, podemos ofrecer nuestro servicio de asistencia médica para los animales. Si somos ingenieros agrónomos, nuestros servicios técnicos para la, no sé, se me fue la palabrita, bueno, para la supervisión de producción agropecuaria, para la supervisión de carpas solares, etcétera. Entonces nosotros ahí ofertamos nuestros servicios. Entonces, un producto puede ser un bien, puede ser un servicio. Como aquí podemos ver algunos ejemplos: servicios técnicos, servicios de limpieza, servicios de aseo. Entonces hay muchos tipos de servicio, ¿ya? Insisto, pareciera un poco redundante lo que les estoy hablando, este tipo de conceptos, pero he visto y he tenido la experiencia de que muchas veces por no entender estos conceptos tan básicos han fracasado negocios, ¿ya? Que han tenido alta inversión, negocios agrícolas, negocios pecuarios. Entonces, es por eso que estamos haciendo énfasis en estos conceptos que son básicos, que son fundamentales. Hay muchos conceptos más que deberíamos verlos, pero por el tiempo no vamos a poder hacer. Crédito.
¿Qué es el crédito? Préstamo con promesa de pago futura a cuotas o amortización. La mayoría de nosotros ha debido incurrir alguna vez en lo que es un crédito bancario. Nosotros no realizamos un préstamo del banco, ¿no ve? Generamos un préstamo a través del banco. Este préstamo nosotros lo tenemos que ir pagando a cuotas y a través de amortización, o sea que es pagar parte del total, se me fue la palabrita, pero parte del total que nos han prestado lo vamos amortizando poco a poco y eso también lo vamos pagando en cuotas. Entonces, cada banco tiene su metodología, normalmente es similar en todos los bancos, está regulado por la ASFI, pero eso es un crédito. Contabilidad. Esto es fundamental, la contabilidad. ¿Qué es? Es el sistema de información que permite registrar de forma ordenada, completa y detallada los hechos económicos y financieros de la gestión empresarial para luego analizar e interpretar la situación económica de la empresa. La contabilidad es un área fundamental para el manejo de cualquier emprendimiento o empresa. No necesariamente tiene que ser una gran empresa. Para mi emprendimiento unipersonal, si yo no tengo mis números de ingresos, de gastos, de salidas, va a fracasar mi negocio. O sea, es casi seguro que va a fracasar si yo no manejo la contabilidad. Eso es fundamental para cualquier negocio. Si yo no manejo los números, si yo no manejo cuánto estoy ganando, cuánto estoy invirtiendo, cuánto he llegado a perder tal vez este mes por factores climatológicos, entonces nunca va a prosperar mi negocio. La contabilidad es fundamental, incluso para nuestras vidas personales. La contabilidad, si yo no manejo mis gastos, mis ingresos, entonces nunca vamos a poder salir adelante. Esto para un negocio, para cualquier empresa, emprendimiento, es fundamental que manejemos la contabilidad, que es la información que registra de forma ordenada y detallada los ingresos que tenemos, las salidas o gastos, las necesidades de compra que tenemos, los costos. Todo eso es la contabilidad y es fundamental, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. Banco, bueno, institución financiera que se encarga de administrar y prestar dinero. Economía. Este es un concepto grande que lo vamos a resumir. Ciencia social que estudia el uso eficiente de recursos escasos, en este caso el dinero, o limitados, con el fin de lograr la mayor satisfacción. Básicamente, la economía lo que nos dice es, administra bien tus recursos. Te voy a enseñar a administrar bien tus recursos, para que tú no los desperdicies, no los mandes donde no tengas que mandarlos. Eso es básicamente, en palabras muy sencillitas, lo que es la economía. Nos está diciendo cómo tenemos que usar esos recursos de forma eficiente. En este caso, la mayoría de los recursos que tenemos es dinero, ¿no veo? Que necesitamos administrar. Mano de obra. Costo que representa el trabajo de una persona en una empresa o entidad, incluyendo salarios, impuestos que van ligados a cada trabajo. Esto también es un concepto bien importante porque si se han dado cuenta, muchos de ustedes que tal vez tienen emprendimientos o que quieren tener emprendimientos, la mano de obra es uno de los costos más fuertes, lo que muchas veces ha generado mayores gastos, ¿ya? La mano de obra. Entonces es importante que tengamos en cuenta si vamos a tener, a diferenciar lo que es personal de planta o bajo contrato. Como hemos visto hace rato en los costos fijos, un contrato tenemos que cumplirlo nosotros, suceda lo que suceda. Porque si hay incumplimiento de contrato, nosotros podemos estar sujetos a cualquier tipo de demanda o sanción por parte del Estado y del trabajador, ¿no ven? Entonces, es bien importante cuando firmamos un contrato esa parte. O lo que es el personal eventual. Muchas veces nosotros, como trabajamos en el área agropecuaria, en el área agrícola, trabajamos con lo que son los jornaleros, los trabajadores jornaleros. Entonces, a ellos jornada trabajada, jornada que se les paga inmediatamente. ¿No ve? Entonces, es importante diferenciar la mano de obra, el personal eventual del personal de planta. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque el personal, y en mi experiencia, el personal ha sido gran parte de las salidas, de los gastos que se tienen. ¿Ya? Entonces, es bien importante tomar en cuenta este factor. Vamos a ir viendo algunos últimos conceptos. ¿Qué es el riesgo? Magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas durante un determinado tiempo de exposición determinada para una amenaza. Nosotros, principalmente en el área agropecuaria,
ya sea agrícola o pecuaria, estamos sujetos a lo que son estos riesgos. Riesgos por factores climatológicos, riesgos por factores, eh, qué sé yo, por factores humanos, normalmente antrópicos se les conoce. El año pasado hemos tenido serios problemas con los incendios, muy serios problemas. Aquí en el altiplano, normalmente en esta época hay serios problemas por las heladas. En la época de lluvias también hay serios problemas en algunas regiones por las granizadas. En las regiones del Chaco y en otros lugares hay serios problemas por la sequía. Si no hay ahora, va a haber. Y actualmente, como hemos vivido, también es un factor de riesgo, factores políticos. Un bloqueo es un factor que a nosotros nos afecta en gran medida, ¿no ve? Entonces, eso es el riesgo, ¿ya? Y es importante conocerlo, conocer qué es el riesgo, qué es un factor, ya que ese riesgo nosotros tenemos que aprender a cuantificarlo, tenemos que aprender a medirlo, ¿ya? Entonces, es importante que se conozcan factores de riesgo, cuáles son. Siempre, la producción agropecuaria siempre va a estar sujeta bajo un riesgo. Y es importante que nosotros, sea la región en la que sea que estemos produciendo, conozcamos sus riesgos. Porque nosotros no vamos a ir a una región X que no conozcamos a invertir directamente toda nuestra plata. Ya tenemos que tener una información previa. Es una región susceptible a granizadas, es una región susceptible a inundaciones, susceptible a sequías, susceptible a heladas, susceptible a incendios forestales. Es una región susceptible a problemas políticos constantemente, hay bloqueos en esta área, problemas limítrofes. Entonces, esos son factores de riesgos que hay que aprender a estimarlos, ¿ya? Principalmente en nuestro rubro. Capital es una cantidad de dinero o bienes que se utiliza para un proceso productivo o se presta por el cual deberá tener un interés. Hay distintas formas de capital, ¿ya? Puede ser un capital a través de dinero, como podemos tener, como vemos acá, podemos tener cierta cantidad de dinero, ese es nuestro capital. Podemos tener algunos bienes, qué sé yo, una cabaña en tal región, un establo en tal región, o incluso puedo tener un departamento aquí en la ciudad, que a través de este departamento yo lo puedo utilizar como garantía para un crédito. ¿No ve? Entonces podemos tener distintas formas de bienes también. Una computadora, un escritorio, muebles, un automóvil, son capital, es una forma de capital, de bienes, ¿ya? Que todo esto juntado nos da cierto monto para impulsar nuestro negocio. Insisto, todos estos conceptos es fundamental que los conozcamos, ¿ya? Muchas veces una forma de capital para nosotros, los emprendedores agropecuarios, es cierta cantidad de tierras que tenemos para trabajarlas, cierta cantidad de ganado que tenemos ahí nosotros, estabulada. Entonces, eso también es una forma de capital y para nosotros es una forma principal de capital. ¿Ya? Inversión es el uso de recursos para generar otros mayores a cambio de una postergación o un consumo inmediato, posponer una satisfacción para tener una mayor a futuro. Es básicamente una inversión. Yo este año tengo $5,000. Puedo comprarme un autito, como podemos ver acá, un autito pequeño, simple, usado, o decido invertir ese dinero en algún, no sé, en algunos negocios. En nuestro caso, digamos, en traer mayor cantidad de ganado en lugar de comprarme ese auto. De aquí, ya que ese ganado de aquí unos 3 4 años me va a triplicar o cuadruplicar este dinero, entonces yo me voy a poder comprar un 0 kilómetros. Esa es básicamente la inversión. Posponer una satisfacción inmediata ahora en este momento para usar ese dinero en en otra actividad, en una actividad que me genere rentabilidad a futuro. Eso es una inversión. ¿Ya? Y rentabilidad, esto es un concepto bien importante. Es el porcentaje de retorno que tiene una inversión de capital en una determinada actividad productiva o de prestación de servicios. Este concepto, esta palabrita, este concepto es importante, tómenlo en cuenta, porque nosotros a través de toda la metodología de evaluación de proyectos que vayamos a hacer, de todo nuestro estudio, nuestro análisis, nuestros diagnósticos,
de determinar la localización, etcétera, va a ser para un simple fin, que es determinar la rentabilidad de mi proyecto. Quiere decir que si yo invierto $10,000, que es mi 100% de capital, ¿cuánto de rentabilidad va a tener? Pónganse un 5%, digamos, de mis $10,000, un 5% van a ser 500, van a ser $500, ¿no ve? Entonces, a eso nos referimos con la rentabilidad. ¿Cuánto de porcentaje va a ser mi retorno? ¿Cuánto de ganancia? ¿Ya? Entonces nosotros todo lo que vamos a hacer en la elaboración, evaluación de proyectos, es para determinar esto principalmente, que es la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de mi proyecto? Si yo hago una inversión, cualquiera que sea, y no sé determinar la rentabilidad, entonces es muy probable que mi negocio fracase. Es muy probable que no sé cuánto me va, cuánto me retorna. Tal vez me conviene más agarrar mi dinero, meterlo a una cuenta de caja de ahorro en el banco y yo estoy echado de panza mientras el banco me va a pagar ese interés. Por eso es bien importante determinar la rentabilidad, por eso es bien importante que sepamos estos conceptos, porque la rentabilidad es ahorita lo que nos va a permitir dar luz verde o frenar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, este es un concepto bien importante, la rentabilidad. Básicamente, si yo no sé, si yo sé calcular la rentabilidad, voy a poder generar recursos, ingresos. Si yo no sé estimar mi rentabilidad, voy a tener pérdidas. No voy a saber qué ha pasado. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener una certeza de cuánto me va a retornar, en cuánto tiempo mi dinero. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante, son conceptos bien importantes. Ahora vamos a pasar a otra fase, ya entrando directamente a lo que es la elaboración de un proyecto. ¿Listo? Y vamos a ir viendo lo que son las fases de un proyecto. Ya esto básicamente sería como un segundo tema, una segunda temática. Ya hemos pasado lo que es los conceptos. Ok, las fases de un proyecto. Entonces aquí vamos a ir viendo cuáles son las fases de un proyecto. Un proyecto tiene 4 fases, que son, en primer lugar, la preinversión, la inversión, operación y evaluación. Entonces, esto nos va a generar un ciclo. Y ahorita vamos a ir viendo por qué un ciclo. Pero básicamente nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en la fase de preinversión, ¿ya? Entonces nosotros dentro de este curso vamos a ver lo que es la fase de preinversión. La fase de inversión ya va más allá, la fase de operación ya va más allá y la fase de evaluación ya va más allá. Veremos. ¿Qué es la preinversión? Es la etapa en la que se diseña y escribe el proyecto donde se realizan las siguientes acciones. ¿Cuáles son esas acciones? En primer lugar, se genera un... Bueno, vamos a ver las etapas. En primer lugar, se genera una idea. Ustedes en este momento yo creo que están aquí porque tienen alguna idea o han tenido una idea en el pasado y ya han invertido, han plasmado, no sé, han invertido en producción agrícola, en producción pecuaria, en compra y venta de productos, qué sé yo, han tenido una idea de inversión. Entonces ese es el primer paso, tener una idea. Segundo paso, plasmar esa idea en un perfil, ya en un perfil o documento de preinversión, que es lo que vamos a aprender a hacer de manera rápida en este curso, perfil de preinversión, en la cual están plasmadas esta idea a través de a través de objetivos, a través de metas, a través de factores que tendríamos que analizar, la localización, el tamaño, el personal, etcétera. Todo eso lo vamos a plasmar en un perfil. Posterior a eso, se hace estudio de prefactibilidad, ¿ya? Ese estudio de prefactibilidad es básicamente determinar la rentabilidad. Y el estudio de factibilidad. Estudios de prefactibilidad y factibilidad básicamente es determinar la rentabilidad de mi proyecto que yo estoy plasmando. ¿Va a ser rentable? ¿Por qué va a ser rentable? Entonces, en este perfil y en estos estudios de factibilidad y prefactibilidad vamos a ir viendo todo eso. Prefactibilidad, digamos,
que a grosso modo determino qué es rentable, pero ya tengo que determinar cuánto va a ser mis costos de operación, mis costos de inversión, mis costos en materia prima, mis costos en personal, todo eso ya tengo que determinar. Y el estudio de factibilidad ya es para corroborar esos datos que yo estoy haciendo. Y por último, el estudio de diseño final, que ya es la presentación final de mi perfil completamente aprobado con todo, con todas mis variables bien evaluadas. ¿Listo? Entonces, estas son las etapas de preinversión, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Esta idea que pueden tener ustedes o que ya han tenido debe ser plasmada por medio de respuesta a las siguientes preguntas. Y estas básicamente son las 6 preguntas. Si en este momento ustedes no han tenido todavía una idea, quieren emprender en algo y tienen una idea, respóndanse a estas 6 preguntas. ¿Qué hacer? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo ahorita. ¿Qué hacer? Yo he tenido la idea de invertir en un negocio de ropa deportiva. Quiero tener mi tienda de ropa deportiva. Listo. ¿Qué hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque he visto que aquí en la ciudad hay mucha demanda de ropa deportiva de los jóvenes en ciertas zonas residenciales, ¿ok? Donde hacer en estas zonas residenciales, como he visto en ciertas ciudades, aquí en La Paz, en Santa Cruz, donde más invierte. ¿Cómo hacerlo? Mediante la compra de ropa a través de, no sé, de intermediarios que traigan ropa original de Chile, de Brasil, de Argentina. ¿Cuándo hacerlo? Esto estoy pensando hacerlo para la época de Navidad, que es la época en la que más la gente invierte. ¿Con cuánto hacerlo? Esto es importante. ¿Cuál es mi capital? Yo hasta esa fecha voy a tener un capital de 10.000 bolivianos. Listo. Entonces, ya he respondido a estas mis 6 preguntas. Y a ustedes también les digo, si todavía no han tenido una idea, quieren a futuro invertir, entonces háganse estas 6 preguntas y respóndanse a estas 6 preguntas. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente la preinversión. Obviamente, esta parte del perfil, estudio de prefactibilidad, factibilidad, la vamos a ir desarrollando más adelante, pero esta es la primera etapa, la idea. Si no han tenido todavía la idea, si quieren invertir a futuro, entonces es importante que se respondan a estas 6 preguntas. Etapa de inversión. Etapa en la que se implementa el proyecto en campo y comprende desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta finalizarlo y dejarlo listo para operar. En esta etapa se requieren responsables de la implementación física. Vamos a ver. Aquí están mis etapas. Primera etapa. Nosotros ya hemos pasado por lo que es la preinversión. Dentro de mi perfil de preinversión, mi documento, ya he plasmado yo que quería construir una fábrica, no sé, una fábrica de leche, ¿ya? Donde yo voy a procesar leche, donde yo voy a embolsar, poner en cajas la leche, ¿listo? Entonces yo ya he plasmado en mi documento cómo van a ser los planos. Obviamente en mi perfil de preinversión ya tiene que haber planos, tiene que haber costos, todo. Entonces la primera etapa es tener mi documento de preinversión. Una vez que tengo mi documento completamente aprobado, aceptado, listo, procedo a la parte de construcción de mi infraestructura. Construir mi infraestructura, no sé, contratar a una empresa dedicada a la construcción, una empresa constructora, o yo mismo traer a mis arquitectos, traer a mis ingenieros, que ellos comprar el material de forma personal, estar pendiente de la construcción. Entonces, la construcción de mi infraestructura. Y por último, el equipamiento de toda mi infraestructura. ¿Ya? Entonces, la inversión básicamente es plasmar lo que yo tengo el documento en la vida real, construir mi infraestructura, traer la maquinaria y contratar al personal. Esa es la etapa de inversión en la que yo invierto mi dinero para plasmar lo que está en mi documento y dejarlo completamente listo para que empiece a funcionar. A eso se le conoce como la etapa de la inversión, que es la etapa más importante y más delicada. Ya, por eso es que es también tan importante la etapa de preinversión, porque de aquí directo ya está pasando a la etapa de inversión y si no he hecho mis cálculos bien en la etapa de preinversión,
voy a tirar dinero y no es poco lo que estoy gastando. Normalmente para empezar un negocio no es poco lo que se invierte, ¿ya? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todas estas etapas. La etapa de la inversión es tal vez la etapa más peligrosa, es donde se plasma. Etapa de operación. Etapa en la que se inicia el funcionamiento de la empresa, donde ya se generan los bienes y los servicios y ya se generan los ingresos. Esta es la etapa en la que ya empiezo a generar mis ingresos, mis recursos, ¿no ve? Entonces, aquí ya está toda mi infraestructura montada, entonces aquí podemos ver lo que es un diagrama de flujo básicamente. Entonces, aquí se está cosechando toda la fruta, esta se le está transportando y se le está llevando a la fábrica. Esa fábrica se dedica a procesar esta fruta para realizar distintos productos, mermeladas, jugos naturales, néctares, etcétera. Entonces, esta ya está transformando mi materia prima y está llevando el producto hasta el consumidor final. Eso es la etapa de la operación, ¿ya? El funcionamiento de mi empresa, de mi proyecto. Y obviamente, todo este proceso, todo lo que yo he hecho es para generar recursos, ¿ya? Para generar ingresos. Entonces, esta es mi etapa de operación en la que ya estoy generando los ingresos, en la que estoy plasmando todo lo que he dicho en mi documento de preinversión, aquí lo estoy realizando. Y por último, la etapa de evaluación, que es un versus. Ya, básicamente, esta etapa es una comparación de los resultados obtenidos en campo versus lo establecido en el documento de preinversión. Esto implica cantidad de bienes y o servicios producidos, ganancias, gastos, etc. Se va a evaluar, en este caso, se evalúan las alternativas, se va a establecer los objetivos. Bueno, esto de acá que estamos viendo es el procedimiento de preinversión, es lo que va a haber en mi documento de preinversión, lo que vamos a aprender a hacer de forma rápida nosotros, evaluar las alternativas, establecer los objetivos, definir las acciones, mis procesos de producción, etcétera, estimar costos, estimar flujos, estimar los personal, recursos, o sea, todo esto va a estar plasmado en mi documento de preinversión versus a lo que yo ya estoy generando en mi etapa de operación. Entonces, esta etapa de evaluación es un versus, ¿ya? Es un versus que se realiza para ver si estoy cumpliendo mis objetivos y mis metas, no se están cumpliendo, por qué no se están cumpliendo. Entonces, una vez, digamos que no esté cumpliendo por algún motivo esto, entonces yo me voy a mi etapa de preinversión, otra vez a mi documento, a revisar, a reevaluar todo lo que yo me he plasmado y los replanteo muchas cosas. Tal vez tengo que incrementar mi producción, tal vez tengo que incrementar a mi personal o reducir a mi personal que yo me he propuesto. Entonces, por eso les digo que se hace como un pequeño ciclo, ¿ya? De esas 4 fases de preinversión. Bueno, de esas 4 fases de un proyecto, perdón. Las 4 fases de un proyecto. Pasos o etapas. ¿No ve? Entonces es preinversión, inversión, operación y evaluación. Eso básicamente es la implementación de un proyecto en general. Continuemos. Vamos a pasar a otro tema. Ahora, bueno, esto ya es básicamente el inicio de la realización de la fase de preinversión. Ya, este es el inicio. Hace rato hemos visto las fases de un proyecto. Primero hemos visto los conceptos. Siempre es importante definir, determinar los conceptos básicos y fundamentales, conocerlos, porque todo eso tengo que plasmarlo en mi documento de preinversión. Por eso les digo que antes que realicen una inversión, es importante realizar todo este proceso, especialmente si están pensando en realizar una inversión grande, una inversión a gran escala. Diagnósticos.
Es un análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Un diagnóstico nos permite. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, un diagnóstico nos permite una descripción de la situación actual, identificación de los problemas, identificación de potencialidades, limitaciones y acciones. Ustedes, para ir al doctor, para ir al médico, para cualquier problema que tengan, van al médico. Lo primero que les dice, bueno, hay que hacer un diagnóstico. Necesito exámenes de sangre, exámenes de orina, necesito tal vez ecografías, radiografías, ya. Después ellos te hacen una serie de preguntas, los médicos. ¿Qué ha pasado? ¿Has comido esto? ¿O dónde has ido? ¿O te has lastimado? ¿O te has caído? ¿O qué has hecho? Etcétera. ¿No ve? Y en base a lo que nos han preguntado, en base a lo que les han dicho los estudios que nos han realizado, ellos llegan a una determinación de cuál es nuestro problema. Es lo mismo lo que se hace aquí. Estos diagnósticos nos permiten evaluar la situación. Podemos evaluar la situación de la comunidad. Tal vez quiero implementar un proyecto comunal productivo para la comunidad. Tal vez quiero evaluar la situación de mi empresa. ¿Por qué no estoy generando recursos? ¿Por qué estoy perdiendo plata? ¿Qué ha pasado? Entonces, un diagnóstico nos permite evaluar eso, ¿ya? Nos permite hacer un examen, una radiografía de qué está pasando. ¿Listo? Por eso dice una descripción de la situación actual, identificación de los problemas, identificación de potencialidades, limitaciones y acciones. ¿No ve? Una vez que ya conozco el problema, ya puedo determinar qué acciones tomar. ¿Ya? Entonces, como les digo, este es el inicio de la fase de preinversión. Realizar un diagnóstico es el primer paso. Y como aquí les dice, es la forma de iniciar un proyecto, ya sea público o ya sea privado. Un diagnóstico, siempre, para proyectos públicos, para aquellos que trabajen tal vez en instituciones públicas, sin un diagnóstico previo, no te van a aprobar nunca un proyecto. ¿Ya? Hay tres tipos de diagnóstico, que es el análisis FODA, donde se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, sondeo rural participativo y el más importante, el enfoque de marco lógico. Básicamente el FODA se lo utiliza principalmente en empresas medianas, pequeñas, incluso en grandes empresas. Ya el FODA entonces es una forma de diagnóstico más pequeña, más directa, más al grano, más al punto. Sondeo rural participativo es una forma en la que se hacen diagnósticos a comunidades del área rural, donde principalmente tenemos lo que es la participación de la comunidad. ¿Ya? Entonces tiene una metodología donde principalmente yo determino cuál es la situación de mi comunidad, qué está pasando. Las comunidades muchas veces acuden a esto para ver cómo generar más ingresos a través de la producción, porque ellos quieren generar, tal vez, ellos te dicen, quiero generar más ingresos. Yo produzco papa, produzco haba, produzco chuño, producimos, criamos ovejas, criamos vacas, etcétera. Entonces, a través de todo eso, nosotros generamos un diagnóstico, ¿ya? Este sondeo rural participativo es más utilizado en el área rural para comunidades del área rural donde permiten determinar realidades. Y el enfoque de marco lógico. Este es el diagnóstico más completo. Cualquier tipo de proyecto que se realice para la administración pública con fondos de distintas ONGs del Banco Mundial es exigencia, es norma que se utilice un enfoque de marco lógico para hacer el diagnóstico. Es la forma de empezar. Y es el diagnóstico más completo, el enfoque de marco lógico. Si ustedes tienen una gran empresa también, igual, el marco lógico es la forma de diagnóstico más certera, ¿ya? Porque tiene una metodología larga, una metodología muy detallada, pero siempre nos dice qué está pasando, el enfoque de marco lógico. Entonces, estos son los tres tipos de diagnósticos que se utilizan para proyectos, para elaboración y evaluación de proyectos agropecuarios. El FODA, el sondeo rural participativo o el enfoque de marco lógico. Principalmente el enfoque de marco lógico. Y es el más recomendable, la verdad. Si hicieran un diagnóstico, yo les recomendaría este. Ahora, si estamos hablando de emprendimientos pequeños,
un FODA es más que suficiente. Si ustedes están hablando de regiones del área rural que necesitan cierto tipo de diagnóstico, el sondeo rural participativo igual es más que suficiente. Pero este diagnóstico, como les digo, es con un manejo mutuo con la comunidad, ¿ya? Entonces, estos son los tres tipos de diagnóstico. Vamos. Análisis FODA. El análisis FODA consta de una matriz, ya de una matriz de 2 por 2, en este caso de 4 lugares, donde están lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La estructura básica es la siguiente. Bueno, vamos a terminar con el FODA, entonces, ¿ya? Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero básicamente esta estructura es la siguiente. Los factores positivos van en el lado izquierdo y los negativos en el derecho. En la parte superior están los factores internos y en la parte inferior están los factores externos. ¿Listo? Entonces, esta es básicamente la estructura del FODA. Ya, como les digo, es un análisis donde ustedes van a verificar las fortalezas y oportunidades que tienen, pero en primer lugar, se analiza lo que son las fortalezas y las debilidades. Como les digo, más es para la parte industrial, para la parte de emprendimientos. Y ya, posteriormente, una vez que hemos identificado las fortalezas y las debilidades que tengo, abajo ya plasmamos mis oportunidades y mis amenazas. ¿Listo? La realización del FODA también es un tema que se puede desarrollar ampliamente, que se necesitaría unas 2 clases, pero vamos a verlo así, de manera rápida. Esto es el FODA. ¿Listo? Y es la forma de diagnóstico más rápida. Bueno, entonces, vamos aquí, hasta aquí concluiremos. Después vamos a continuar. ¿Listo? Le de compartir. Ya está. Bueno, entonces, por ahora, eso sería la primera parte de lo que es proyectos agropecuarios. No sé si hay alguna pregunta rápida, por favor, porque estamos ya en contrarreloj. Bueno, como hemos visto, esta parte es inicialmente conceptos, hemos visto lo que es preinversión, lo que es las fases de un proyecto, ¿verdad? Y el primer diagnóstico que es el FODA. Entonces ya las otras clases vamos a ir desarrollando con más detalle algunas cosas que es importante saberlas también. ¿Listo? Entonces, bueno, esta sería la primera